Ahora vamos a revisar el algoritmo de Viterbi, un poquito lo vamos a formalizar y esto nos va a servir como un anticipo conceptual del algoritmo de Van Welch, que es el que vamos a ver un poquito más en detalle a continuación. ¿Se acuerdan que el algoritmo de Viterbi lo que hacía era obtener una aproximación a la probabilidad de la secuencia completa de observaciones dado el modelo a través de considerar únicamente la secuencia más probable, la secuencia de estados más probable? Y el algoritmo permitía de una manera bastante eficiente, ahorrando cuentas y ahorrando evaluar caminos innecesariamente, permitía calcular la probabilidad asociada a esa secuencia más probable e indirectamente también obtener la secuencia de estados más probable. Entonces, en lugar de acá tener una sumatoria como era la probabilidad total, teníamos el max, y acá tenemos simplemente, bueno, desglosada la probabilidad, ¿no? Entonces, ahora para analizar un poquito más en detalle este algoritmo, vamos a hacer la definición de la probabilidad del mejor camino, y vamos a considerar esta probabilidad del mejor camino como un camino parcial. Vamos a definir este lambda como una probabilidad asociada a la secuencia parcial hasta el tiempo t. Este tiempo t incluye todas las observaciones x minúscula negrita, desde la 1, la 2, la 3, hasta llegar hasta t. Y no incluye todas las que van desde t más 1 hasta t mayúscula en tiempo. Y esta lambda también la vamos a definir asociada al estado jésimo, o sea que para cada uno de los estados en los que puede estar el modelo en el tiempo t, para cada uno de los j estados que puede estar en el tiempo t, va a haber un lambda asociado. O sea que vamos a tener para cada tiempo y para cada estado del modelo un lambda asociado. Este lambda se puede ver como si fuera una matriz, que tiene tantos tiempos como todas las observaciones que hay que realizar y tantos estados como todos los estados del modelo. Para eso la vamos a definir como la máxima sobre todas las posibles secuencias de tamaño 1 menor, o sea, desde 1 hasta t menos 1, la máxima probabilidad, fíjense que acá está la secuencia, luego de haber recurrido en alguna de estas secuencias sobre las que estamos buscando el máximo, ¿no? Haber transcurrido todas esas secuencias, saltamos en el tiempo t al estado j, y habiendo observado todo lo que hay que observar hasta el tiempo t. Eso por la probabilidad de la secuencia esta. Podría tener una probabilidad asociada que tenga que ver con las probabilidades de transición. Entonces, eso lo consideramos partiendo desde un lambda 0 igual a 1, o sea que todos arrancan de probabilidad acumulada, se podría decir igual a 1, para todos los estados j. Ahora vamos a hacer un proceso inductivo y vamos a considerar de que yo estando en un tiempo t dado y considerando el lambda para uno de esos estados, puedo pensar, como lo hicimos en la parte más intuitiva, que una manera de calcularlo es utilizar el lambda del tiempo anterior y barrer para todos los estados i, considerando ese lambda y lo que me cuesta hacer la transición y la observación hasta j. Es decir, yo tengo todos los lambdas en un tiempo anterior y quiero saltar al estado j, y para saltar al estado j tengo que hacer una transición y observar x en t, que es lo que se tiene que observar en el estado j en el tiempo t. Pero acá la diferencia es que para considerar todo lo anterior estoy utilizando de manera recursiva el mismo lambda que tenía calculado hasta el instante anterior. Esta es un poco la clave del algoritmo, es decir, considerar qué es lo mejor que puedo haber logrado hasta un tiempo anterior, lo habíamos visto de manera intuitiva, y de ahí dar un salto el mejor posible. Entonces, fíjense que estoy barriendo sobre todos los posibles estados i en el tiempo anterior, y acá estoy diciendo que
voy a saltar al estado J, dado que en el estado que estaba en el tiempo t-1 es el estado I. Y acá tengo la observación, ¿no? Y como siempre, dado el modelo. Pero acá tengo que observar eso. Esto lo puedo separar. Ustedes recuerdan que la probabilidad de observación era independiente de la historia. Era una de las hipótesis fundamentales que habíamos hecho. O sea que me puedo sacar afuera la probabilidad de observación, dado que sé que estoy en el tiempo t en el estado J y dado los parámetros del modelo, y quedarme de este lado con esta, que ya tiene pinta de probabilidad de transición, y el lambda, esta variable acumulada del instante anterior. Luego, acá en este paso simplemente se cambia de lugar esa llave, porque si ustedes observan, acá no tengo ninguna dependencia sobre I, que es sobre lo que estoy buscando el máximo, así que puede quedar afuera. Y por último, reemplazo esta probabilidad, como ya había anticipado, por la probabilidad de transición y esta probabilidad por la probabilidad de observación, que son cosas que yo conozco. Entonces acá me queda, fíjense simplemente, el máximo sobre todos los posibles I, o sea, sobre todos los estados en un tiempo anterior, del producto entre el lambda en ese tiempo anterior de todos esos I y lo que me cuesta la transición, y afuera tengo la probabilidad de observación. Finalmente, cuando yo llego al final, cuando yo llego a t, a toda la secuencia, puedo calcular la probabilidad, siempre de una manera aproximada. Recuerden que estamos utilizando la secuencia más probable nada más. Puedo calcular la probabilidad de la secuencia de datos dado el modelo como aproximadamente la mejor de todas las formas de llegar al tiempo t, el mejor lambda. O sea que ahí lo que estoy eligiendo en definitiva es el último estado en el que va a estar el modelo. Con eso implícitamente va a quedar toda la secuencia definida. ¿Cómo queda toda esa secuencia definida? Es a través de un retroceso. Tenemos que hacer un backtracking, tenemos que ir desde el último para atrás, recorriendo a ver cómo es que llegamos de manera óptima, o sea, cuál es el estado más probable en cada uno de los tiempos de atrás para adelante. Entonces eso se puede formalizar considerando otra variable como la que definimos al principio, como hacíamos el lambda. En este caso lo que vamos a hacer es considerar el estado, el mejor de todos los estados I, para el instante de tiempo anterior habiendo hecho la transición a sub IJ. Entonces, para cada uno de los estados J, en un instante de tiempo dado t, vamos a ver cuál es el mejor I. Fíjense que este I es el argumento del máximo, es un índice. ¿Cuál es el mejor de todos los I que hace que esta probabilidad sea máxima? O sea, ¿cuál es el I, dicho de otra forma, que maximiza esa probabilidad? Y ese es el I que elegimos como instante anterior. Luego podemos considerar que al final de todo, esto es parecido a lo que hicimos antes, el estado que va a ocupar el modelo en el tiempo t mayúscula, o sea, al final de toda la secuencia, es el mejor de todos los estados de el lambda t mayúscula, eso es lo mismo que habíamos hecho en el slide anterior, y ahí es a partir de este estado final es que podemos empezar a hacer el retroceso. O sea, el que está en el tiempo t lo podemos calcular como el que estaba en el t+1 maximizado hacia un instante anterior. O sea, cuál es el estado del instante anterior que más probabilidad tiene de haber ocurrido y que me lleva al estado del instante actual. Eso lo hacemos o sea, partiendo de t-1, ¿no? Porque si no, si partiéramos de t, no podríamos evaluar acá lo que pasa en t+1. Entonces, partiendo de t mayúscula menos 1, después vamos a t mayúscula menos 2, t mayúscula menos 3, así hasta llegar al principio. Y ahí nos va quedando definida toda la secuencia más probable según este algoritmo de Viterbi.